Bueno, ya saben todos, estamos estudiando el libro de Efesios, la carta a los Efesios. Yo estaba ausente, estuve ausente por varios meses. Y una de las enseñanzas que me tocó fue el capítulo 2, si no estoy a cuenta, ¿no? El capítulo que se trataba de ser salvo por gracia. Hablaba acerca de la muerte, de nuestros delitos y pecados. Y ahora me tocó el capítulo 4, ya avanzado, en el versículo 17, donde habla acerca de la nueva vida en Cristo. Estaba buscando un título y buscaba acerca de este estudio, ¿no? Conseguí realmente una pequeña reseña donde habla acerca de un programa en el 2002 donde salió un programa llamado Cambio Radical, o sea, así se llama el programa, y donde la gente acudía porque quería hacerse algún cambio físico, una cirugía de nariz, una cirugía de pómulo, en fin, hacían de todo. El que iba arrugado salía planchado, el que iba con la nariz torcida, en fin. Era un lugar donde la gente confiaba en las manos de los cirujanos. Y me llamó la atención porque el índice es muy alto todavía. Eso era en el 2002. Y hoy en día todavía hay personas que van al gimnasio, piensan hacer dietas, quitan y quieren quitar muchas cosas. Y no está mal, en cierto sentido. No está mal que uno se preocupe por tener una buena salud, pero ya llevarlo al extremo, creo que ahí es donde está el peligro, porque muchas personas también han perdido la vida en esos centros. También ahí está el caso de aquellas personas que han querido hacerse cirugías más allá de lo común, para no entrar en detalle, ¿no? Y han quedado en el ¿cómo es? En el pabellón de cirugía. Y es lamentable, ¿no? Porque hay un cambio realmente que es el más importante, que es el cambio radical espiritual. Y es el cual es el cambio que la gente no está pendiente, ni le pone atención a eso. Entonces, vamos a leer aquí, vamos a leer en el capítulo 4, desde el 17 al 19, donde el Señor nos habla de ese cambio radical espiritual. El antes y el después. La nueva vida en Cristo. Muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Por qué realmente, bueno, no muchas personas, el cristiano debe preguntarse, ¿por qué debe haber un cambio radical espiritual? Deberíamos de preguntarnos. Y es un constante acá en el pasaje de Efesios. El apóstol Pablo afirma y concluye en el primer versículo, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa vocación no es más que la salvación. Nosotros realmente somos llamados realmente a apropiarnos de eso y vivir dignamente, porque no fue algo que nosotros lo merecíamos, sino que el Señor nos lo dio. Y entonces el apóstol Pablo afirma y dice que debemos vivir digno como es digno de nuestra vocación. Y por eso comienza, hace referencia y afirma, comenzando en el 17, haciéndole, mención a lo que comenzó
en el primer versículo hasta el 16, que habla acerca de una unidad, si se puede decir, de una vida en comunión con el Señor. Como iglesia, habla realmente más que todo a nivel general corporativo, pero aquí nos habla individualmente, a cada uno de nosotros, y nos hace reflexionar. Entonces, comienza diciendo, esto pues digo, o ciertamente se puede decir, y quiero y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto nos habla acerca del antes. Haciendo mención, el título realmente es el antes y el después del cambio espiritual radical que puede tener el cristiano, o que tenemos cada uno de nosotros. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a los efesios, realmente que antes de conocer al Señor, estábamos realmente con una mente, si se puede decir, superficial, como primer punto, ¿no? Una mente superficial, porque comienza diciendo, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que realmente significa esa palabra vanidad? Es algo vacío, algo que no tiene sentido. Y cuando una persona anda, o cuando el apóstol Pablo se refiere, no andéis, realmente es una forma de pensar, de vivir y de sentir como realmente, como vivíamos nosotros, como nos daba la gana, realmente. Es una persona que no le importa las cosas del Señor. Y me llamó la atención porque es lo que este sistema caído le muestra a la sociedad, que pueden andar realmente como ellos quieren. Y no así, y no obstante, también el 18 afirma, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y el entendimiento tiene que ver con el conocimiento, la ciencia, con todo lo que el hombre puede aprender realmente. Una carrera, apasionarse por algo, pero que no tiene nada que ver con el Señor. O sea, y aquí el Señor nos dice, ¿de qué te vale estudiar? ¿De qué te vale tener todo si no tienes al Señor? Tienes el conocimiento entenebrecido, o sea, nublado totalmente. Y también dice ajenos de la vida de Dios, o sea, no tienes parte realmente, estás excluido realmente de la relación con el Señor, con Dios. Y sigue diciendo, por la ignorancia que en ellos hay. Y concluye, por la dureza de su corazón. No sé cuántos de ustedes aquí ha tenido una piedra en la mano y ha golpeado, ¿no? Una piedra. Es duro, ¿no? Es algo que no siente. Bueno, así es el corazón, o era el corazón de cada uno de nosotros, antes de conocer al Señor. Era como un callo, realmente. Esa es realmente la definición. No tiene sensibilidad realmente. No hay sensibilidad por la dureza de su corazón. Entonces Pablo hace referencia aquí porque habían gentiles en Efeso, pero en este sentido se refiere no realmente a etnia como tal, sino a lo espiritual. Porque ellos andaban en la vanidad de su mente,
hacían lo que les daba la gana, tenían el entendimiento como consecuencia, el entendimiento entenebrecido. Y a mí me llamó la atención también porque en ese tiempo los griegos eran muy, bueno, todavía hay indicios, ¿no?, que los griegos dejaron un legado realmente. Eran personas muy cultas, culturalmente, científicamente, matemáticamente. Incluso hay registro de que los esclavos griegos eran los tutores realmente de los romanos, de la élite romana. Entonces, pero aún así estaban lejos realmente del Señor, porque tenían el conocimiento entenebrecido. Y sigue diciendo, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, y esto aquí ya es mucho más a fondo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí habla acerca de la inmoralidad sexual, realmente. Comenzando, toda clase de inmoralidad. Eran insensibles totalmente. Y cuando una persona realmente no quiere alinearse a las cosas del Señor, esa es la consecuencia. Se vuelve insensible. Y hacía referencia ahorita acerca del callo, ¿no? Cuando uno tiene un callo en la mano o en el pie, no sientes nada. Y a eso se refiere. Y cuando dice con avidez, es que no se sacia. O sea, hace un pecado, hace el otro. Y si no le funciona, busca la forma. O sea, hay muchas formas para esa persona. O sea, se la ingenia para seguir y seguir y seguir y no para. Con toda clase de impureza. Entonces, en estos 3 versículos, el Señor realmente nos relata cómo estábamos nosotros. Realmente cómo estaban, el apóstol Pablo le dice que estábamos realmente muertos, como dice también en Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos hace referencia acá también que nuestra mente, nuestro conocimiento y por nuestra ignorancia realmente, por la insensibilidad realmente, estábamos apartados del Señor. Así estábamos nosotros. Y así está el mundo también. Aquellas personas que realmente ignoran la palabra de Dios están así, con el conocimiento entenebrecido, con la mente realmente, viven con una mente superficial. Yo acá pude sacar 3 puntos. El primer punto, una mente superficial. El segundo, lo que hablábamos ahorita, que tienen una ceguera espiritual, haciendo referencia al conocimiento entenebrecido. Y como tercer punto, la insensibilidad moral. Porque realmente habla de lascivia que tiene que ver con eso, con toda clase de impiedad. Y no es que sea algo nuevo. En el antiguo, ¿cómo es? En el antiguo Imperio Romano hay varios relatos donde el apóstol Pablo relata de cómo ellos realmente se entregaron a toda clase de inmundicia. Vamos a detenernos en el primero, donde habla acerca de la mente superficial. Vamos a leer el versículo. Eclesiastés nos afirma y nos confirma en 1.14, Eclesiastés 1.14, y en Proverbios 3.5, realmente cómo anda o cómo andamos nosotros antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es una forma reiterada, ¿no? Como que el Señor nos confirma que así realmente no debemos estar. Eclesiastés 1.14, el que lo tenga lo puede leer. Y de todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Total.
es vanidad, o sea, es algo totalmente vacío. El hombre sin el Señor Jesucristo es totalmente sin sentido, sin ningún valor. Y dice que aflicción de espíritu, realmente no tiene una comunión con el Señor. Y en Proverbios 3:5 confirma realmente esa mente totalmente superficial que andan conforme a sus propios deseos. Dice la palabra de Dios, fíjate en Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te en tus propios. Entonces, el hombre que se fía en su propio conocimiento, en su propio consejo, va directamente al matadero. Realmente aquí la palabra lo confirma que nosotros debemos fiarnos es en el Señor, no en nuestra propia prudencia. Y vemos hoy en día cómo esta sociedad, o cómo la sociedad, va rumbo realmente a lo que dice el gobierno, a lo que dicen las redes sociales, a lo que dice, en fin, el amigo, el compañero. No le hacen caso a los padres, no le hacen caso a nadie. Y realmente es lamentable, porque aquí el Señor nos lo dice y nos lo confirma, que debemos fiarnos realmente en Jehová, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Y hablando un poco del antes, en el segundo punto, en la ceguera espiritual, vamos a leer 1 Corintios 1:18, que también nos afirma acerca de esa ceguera espiritual conforme al conocimiento, el entendimiento entenebrecido. Realmente estábamos muertos, o esa persona está muerta. Sin el Señor está muerta. Y aquí lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Vamos a leer Romanos, 1 Corintios 1:18, otro hermano que busque Romanos 3:11. Leo 1:18. Sí, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, nosotros, el poder de Dios. Amén. Entonces, por ahí vemos personas también que escuchan el Evangelio, escuchan el mensaje de salvación. Y ahí lo dice la palabra del Señor. Ellos lo ven de esa forma, no lo asimilan porque tienen el entendimiento entenebrecido, totalmente nublado. Y no quieren escuchar el mensaje. Y sabemos que la palabra de Dios dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y no hay excusa. El Romano también lo afirma. En Romanos, 2 de Corintios 4:4 y en Romanos 1:21. ¿Quién lo tiene, por favor? Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, aquí el apóstol Pablo lo afirma y realmente abre el panorama para que aquellas personas que creen que porque, no sé, uno le habla acerca del mensaje de salvación, creen que uno le está tratando de convencer a la ligera o lo está obligando. No, simplemente aquí el apóstol Pablo lo está diciendo. No le dieron las gracias a Dios. Aún conociendo a Dios, realmente le dieron la espalda. O sea, no tienen excusa realmente. Y si leemos todo lo que dice a partir del 20 hasta el 30 y algo, o sea, uno se queda perplejo realmente. Cómo realmente nosotros estábamos, cómo está la sociedad hoy en día. Pero no solamente es responsabilidad de nosotros, o sea, realmente tenemos una parte realmente, pero aquí en 2 de Corintios 4:4 hay un personaje que realmente se encarga de darle ese empujón cuando tú le das la espalda a Dios, realmente.
En 2 Corintios, me gustaría que lo leamos, para realmente ver cómo dice el Señor acá. 2 Corintios 4:4. Entonces, ¿qué personaje realmente está ahí? En minúscula, el Dios de este siglo, Satanás, realmente ha cegado los ojos, ha cegado el entendimiento para que no vean la gloria de Dios. Y es triste, ¿no? Es triste ver personas, aún familiares, realmente, aún familiares, que uno le habla, uno le predica, uno le trata de animar. No, ellos toman eso como un fastidio, les da pereza, no sé. Pero aquí el Señor dice que Satanás realmente ciega, realmente los termina de nublar. Ese poquito de ánimo que tenías, si realmente le das la espalda a Dios, Él viene y desvanece realmente. Y te quita esas ganas de, no sé, si quieres ir a la iglesia, te la termina de quitar. Si por ahí tenías un indicio de buscar a Dios o de tener temor de Dios, te lo quita. Aquí lo dice realmente. Entonces, debemos tener mucho cuidado, realmente. Porque no solamente nosotros, sino que hay alguien ahí también que está agregándole leña al fuego. Y en Juan, para no alargarnos, en Juan 12:37, a mí me gusta porque el Señor Jesús habla acerca acá, y nuestro Señor Jesucristo es verdad, realmente en sí es la verdad. Entonces habla Jesús y afirma, en Juan, el que lo tenga lo puede leer, Juan 12:37. Dice la palabra de Dios, al 40, perdón. Dice la palabra de Dios, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Entonces, es triste. La palabra de Dios es reiterativa, es inerrante, es infalible. Y hay personas que todavía lo ponen en duda, dicen que es un libro, que la Biblia, eso es un libro escrito por hombres, pero sabemos nosotros, porque nuestro entendimiento fue totalmente iluminado por la gloria de Dios, sabemos que es la palabra de Dios, que es verdad, que Jesucristo es verdad, y que es el único que puede quitar toda esa niebla, puede realmente cambiar nuestra mente, que es lo que vamos a ver ahorita, después. Y vemos personas todavía enfrascados en ese pensamiento, pero realmente aquí no lo dice, porque tienen el entendimiento entenebrecido, no van a buscar a Dios por su propia cuenta. Es el Señor quien nos ha llamado, es el Señor que nos busca. Entonces, tampoco es coincidencia que veamos personas así y que veamos una sociedad totalmente caída, si se puede decir. En el tercer punto, en el 19, conforme a la insensibilidad moral, ¿no? Donde se ve toda clase de inmundicia e impureza, en Tito lo afirma el apóstol, en Tito 1:15, donde todas las cosas son puras, habla acerca de eso. Para concluir, en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No tienen nada realmente de Dios. Y así estamos nosotros. Realmente el antes, y así en Éfeso, realmente habían hermanos o habían personas que querían estar conociendo a Dios, querían estar titubeando. Un pie en el mundo, un pie en él. Y acerca del cambio radical, es un cambio total, es un cambio fundamental y esencial. Y es completo, no es un poquito, porque nuestro Señor Jesucristo entregó todo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces el cambio radical espiritual debe ser completo, como lo dice el título. Y no como lo digo yo, lo dice el Señor. Para los que son puros, todo lo es puro. Lo que es impuro, todo es toda clase de inmundicia e impureza. Entonces, podemos decir que el único que cambia realmente esa mentalidad, ese entendimiento y esa forma impura de vivir, de pensar, de sentir, es nuestro Señor Jesucristo. Porque lo vamos a ver acá en los siguientes versículos, vamos a leerlo. En los siguientes versículos vemos el cambio realmente. ¿Cómo debe vivir, como decía el apóstol en el primer versículo del capítulo 4? Digno, conforme hemos sido llamados a nuestra vocación, que en este caso es nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra santificación. Debemos realmente vivir así. Y lo dice en el 20 hasta el 24, dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Me gusta como el apóstol Pablo lo afirma y realmente lo concluye. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No habla acerca de leer a Cristo, no habla acerca de leer a Cristo o otra cosa superficial. Dice, aprendido a Cristo. Eso realmente nos habla acerca de una comunión y es progresivo, es tangible. Es una comunión acerca de leer la palabra, de orar realmente, buscar ese crecimiento, de congregarte con tus hermanos, de estar realmente en fraternidad con tus hermanos. Eso es aprender a Cristo. Y también aprender acerca de nuestra salvación, de nuestra santificación. De eso se trata cuando el apóstol Pablo afirma acerca, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces es el cambio realmente, es un nuevo conocimiento, si se puede concluir, es un nuevo conocimiento realmente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mira cómo cambia el antes y el después. Ya nuestra mente no está totalmente superficial, tenemos una nueva mentalidad en nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo en el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Lo sigue afirmando, porque él es verdad. No es palabra del apóstol Pablo, está elogiando acá a nuestro Señor Jesucristo. Y hace mención acerca de enseñados, que debemos estar en ese constante crecimiento. Y el pastor siempre hace énfasis en eso, de memorizar. Entonces eso realmente hace referencia aquí al apóstol Pablo, de que debemos estar enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Y debemos mirarnos en el espejo. No en el espejo que tenemos en casa, sino en el espejo de la palabra de Dios. Y ver en qué error estamos. Y realmente ese es el aprender de Cristo y ser enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Y como un nuevo pasado, también debemos mirar atrás. Nosotros debemos mirar atrás, pero no recordar. O sea, no es que no vamos a recordar lo que hicimos o algunas cosas que hicimos. Simplemente que miramos atrás y no nos causa remordimiento, no nos causa nada. Más bien estamos, reescribiendo realmente un nuevo pasado. El pasado con Cristo, realmente, desde que conocimos a nuestro Señor Jesucristo, desde ahí comienza un nuevo pasado. Y ese es realmente lo que nosotros debemos pensar. En el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos
hablando acerca de quitar del viejo hombre que está viciado, realmente está vacío, está lleno de tantas cosas que no es conforme a los deseos, que son conforme a los deseos engañosos. Entonces, aquí en el 22, el apóstol Pablo también hace referencia acerca de eso, que debemos tener una nueva, un nuevo pasado, pero en Cristo Jesús, despojándonos del viejo hombre. Como dice 2 de Corintios, las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 5:17, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos son tantas cosas. Puede ser el deseo a la riqueza, no es que esté malo ser rico. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que le haga énfasis a los ricos, pero nunca dice que los ricos entreguen todas sus riquezas. O sea, las riquezas no son malas, sino son deseos engañosos. El deseo de, si se puede decir también, deseos engañosos, algo como por ejemplo mentir, tener el deseo de mentir constantemente por cualquier cosa. Esos son deseos engañosos y que no te generan realmente ningún dolor. Entonces, así estábamos. Entonces el apóstol Pablo nos dice, no, ya no. Despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y no es que sea fácil. Nosotros estamos siendo renovados realmente. Y con eso concluye el apóstol Pablo. Con un nuevo estilo y con una nueva mentalidad. Terminando con el 23 y el 24. Pero nosotros debemos quitar realmente, conforme, claro, a la palabra de Dios, a la luz de la palabra. Por eso es que hacía énfasis en el mirarme en el espejo para ver en el error en el cual estábamos. Porque vivimos constantemente pecando. Y nosotros debemos pedir perdón. Por eso es que el Señor dice que debemos tener esa actitud de arrepentimiento. Entonces, aquí en el 22, el apóstol Pablo nos invita y nos dice que ya esa forma, esa vanidad de nuestra mente, que estábamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, que ya no. Vamos a tener, claro, altibajos, vamos a caer, pero tenemos una gran bendición ahora, que podemos venir a nuestro Señor Jesucristo y pedir perdón. Y una cosa es pecar constantemente, y una cosa es pecar y luego sentir realmente que hemos faltado delante de la presencia del Señor. Y de eso se trata, el despojado del viejo hombre. Por eso digo que no es fácil. Es un diario vivir. Yo ahorita venía en la bicirruta y una chica me llegó a la bicicleta. Yo le dije, agarra el carril. Nada más le dije eso, agarra el carril, por favor, que me vas a tumbar. Se paró y me hizo así con la mano y casi me pega. Y bueno, fue un momento muy fuerte, sí, fue un momento muy fuerte porque yo incluso venía pensando en eso, despojado del viejo hombre. Despojado del viejo hombre. Entonces yo decía, Señor, de verdad que no es fácil. Si hubiese estado en el hombre anterior, yo no sé qué hubiese pasado. Pero momentos como eso, el Señor nos llama a eso. Despojado del viejo hombre porque está viciado con deseos engañosos, con tantas cosas que realmente no son, no son actos delante de la presencia del Señor. Entonces, tenemos que tener ese cambio espiritual radical, total y completo delante de Dios, que es lo que quiere el Señor. Y sigue diciendo, como consecuencia, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces es un cambio de una nueva mentalidad. Tenemos también acá que tenemos un cambio de nuestra mentalidad espiritual radical, porque nuestro Señor realmente nos ha cambiado
no fuimos nosotros, fue nuestro Señor Jesucristo. Y realmente nos invita que debemos renovarnos cada día. Y lo podemos hacer a través de su palabra también. Porque en eso es que somos enseñados todos los días, a través de su palabra. Porque su palabra es verdad. Jesús en sí mismo es verdad. Y debemos meditar en eso. Y como un nuevo estilo de vida también el Señor nos lo da realmente. Aquí nos lo dice en el 24, termina y concluye diciendo, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, el Señor acá nos confirma que debemos estar vestidos. O sea, no es cualquier vestidura, no es una vestidura superficial, es una vestidura realmente que está comienza realmente desde adentro hacia afuera. Y eso lo hace nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros realmente venimos a Él y nos arrepentimos y creemos en Él. Y nosotros hemos sido transformados realmente. Entonces seguimos a nuestro Señor Jesucristo y nos llamamos ahora, no nos llamamos gentiles, como realmente lo afirma acá el apóstol Pablo, en este caso nos llamaríamos cristianos. Somos cristianos, porque nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros. Y quería leer realmente el 2 Corintios 5:17 y Colosenses 3:9 al 10. El que lo tenga, por favor. El 10. Colosenses, ¿sí? Colosenses, del 9 al 10. 9 al 10 dice: No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Entonces, haciendo referencia realmente al versículo anterior donde decía que somos enseñados conforme a la verdad, está hablando de Cristo, y que eso, también hemos aprendido así a Cristo, haciendo referencia de que debemos tener un crecimiento. Ahí lo afirma también, que debemos seguir en ese crecimiento progresivo, porque no es de la noche a la mañana, es un cambio que es progresivo. Y a veces los cambios, a veces nos pasa, ¿no? Que queremos ver los cambios muy rápido, pero nosotros no somos ese programa del cual le hablé comenzando. La gente entraba y ya a la hora o a las 2 horas ya salían planchados. Se entraban por arrugas, por puntos negros, por sin orejas y salían con orejas. Entonces, aquí no es así. El Señor quiere que nosotros realmente tengamos una conversión genuina, una conversión tal cual como Él lo dice en su palabra, que nos despojemos de ese viejo hombre con todos esos vicios, con todos esos deseos engañosos, y que tengamos un nuevo estilo de vida, como lo afirma aquí en el 24. Y para terminar, para concluir, voy a leer 2 versículos en Efesios y en Romanos 1. Primero vamos a leer Romanos 1 para hacer contraposición del antes y el después. Romanos 1 del 20. Sí, Romanos 1 del 20 al 30. Al 32.
semejanza de hombre corruptible, de aves, de por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las de sus corazones, de modo que descontaron y perdieron sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios en la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que Creador. Y cuál es el vencido por el Espíritu, pero él también lo entregó a pasiones vergonzosas, pensamientos que perezcan la luz, contra Satanás, y de igual modo también manejando el uso natural de la mujer se entendió en la vida, cometiendo hechos vergonzosos, hombres debía afrontar, y como ellos no aprobaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una misma reprobada para ser todos que no son despertando atestados de toda injusticia, fornicación, avaricia, maldad, envidia, homicidio, engaños y murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, inventores de males, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. ¿Dónde queda? El 30. Listo. No, concluimos con el 32. Quienes habiendo entendido el juicio, son como para aquellos que no tienen excusa realmente. No hay excusa hoy en día en la sociedad para que no vayan a decir que realmente que no se les habló, ¿no? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen. O sea, son cómplices de toda esa injusticia, todas esas cosas que a Dios no le agradan. Y concluyendo con Efesios, que es la epístola que estamos estudiando, en el 2, ya vamos a terminar. El 2 dice, 2:1, y terminamos allí con el 4. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Haciendo referencia y concordancia con el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y terminando, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y concluye, por gracia sois salvos. No merecíamos el cielo, no merecíamos el infierno, y el Señor por su misericordia no nos lo dio. Prefirió darnos la gloria. Y nosotros realmente no le dábamos la gloria cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora debemos tener, como tenemos una nueva mentalidad, un nuevo conocimiento, un nuevo pasado, un nuevo estilo de vida, debemos realmente glorificar a Dios, porque es el único a través de nuestro Señor Jesucristo que puede hacer ese cambio. No somos nosotros por nuestra propia cuenta, no es realmente nuestros propios consejos, no es porque a mí me dijeron en la red social, no es porque a mí me hablaron en el oído, escuché un pajarito, no, es nuestro Señor Jesucristo. Y debemos estar atentos realmente a lo que dice la palabra de Dios, que es realmente la palabra inerrante, infalible, que realmente no tiene error, no nos induce al error,
sino que nos conduce realmente a todo lo que debemos saber. Entonces, mis hermanos, todos vamos a orar. Señor, gracias por este momento, gracias porque nos hablaste a nuestro corazón, realmente porque es el centro de operación del ser humano, donde están los sentimientos, donde podemos realmente sentir todos esos deseos, Señor. Y ahí realmente es donde tú te entronaste, una vez que nosotros confesamos nuestros pecados. Y es ahí donde tú te entronas, Señor, y quieres que el hombre realmente abra su corazón, para que puedas alumbrar ese entendimiento entenebrecido, realmente nublado totalmente, y puedan ver con ojos espirituales. Te damos gracias, Señor, porque podemos vernos en el espejo a través de tu palabra, y podemos realmente ver en el error en el cual estamos, y podemos también tener esa sensibilidad, no ahora como éramos antes, que éramos insensibles, sino ahora con una nueva mentalidad, con ser sensible a tu palabra, ser sensible a todos tus consejos, Señor. Realmente eso es lo que tú quieres para el hombre, que el hombre sea sensible, que el hombre realmente pueda cambiar su forma de vivir, no como conforme a este siglo, sino conforme a lo que dice tu palabra, conforme a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y que podamos tener esa vocación, poder ser dignos de esa vocación, realmente esa salvación gratuita que nos invita a cada uno de nosotros. Pedimos por los niños también, pedimos por las familias, por los matrimonios, por cada uno que realmente vienen a la iglesia del camino, que todavía no han tenido una conversión, que ellos puedan ser sensibles a tu palabra, puedan ser cambiados, Señor, puedan ser transformados, como lo hiciste un día con cada uno de nosotros. Pedimos por aquellos realmente, si hay alguien aquí en este momento que haya escuchado realmente este mensaje, Señor, que pueda reflexionar. Ahí lo dice el apóstol Pablo en Romanos, no tienen excusas, realmente no tienen excusas, son dignos de muerte aquellos que le dan la espalda a Dios. Y te pedimos, Señor, misericordia realmente, como lo dice la palabra, por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor, tú nos salvaste, enviaste a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y en este momento te glorificamos por eso. Te glorificamos por eso, Señor, y te damos la gloria y la honra por tener tu palabra en medio de nosotros, que nos alumbra el entendimiento de nuestro camino. En tu mano nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga.